desde hace tiempos inmemoriales que hay ciertas prácticas paganas que hasta el día de hoy han subsistido, aún en nuestra época actual muy tecnologizada. Bueno, ahora en la actualidad menos que antes y se están dejando en desuso, pero aún así todos conocemos a algún conocido o más que nada conocida que hace este tipo de prácticas para sacar ciertas malas vibras de sobre todo los niños o los jóvenes. Sí, Por ejemplo, que es la práctica de la santiguación. sí, o santiguar, como decía Maverick. Esta es una práctica que hoy en día se ha visto un poco eh, olvidada, renegada, pero que en el pasado fue bastante importante y necesaria para la gente de la época. Y yo creo que más de alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez una historia, o tal vez si son jóvenes de 16 o 17 años, tal vez no son muy cercanos a este concepto, pero básicamente la santiguar es un ritual o un proceso por medio del cual una persona, generalmente un adulto mayor, un anciano, iniciado en este tipo de práctica, trataba de eh, limpiar o ayudar a algún bebé o algún niño muy pequeño que hubiese sido víctima del mal de ojo, de lo que se llama ser ojeado o ser cargado negativamente por alguien. Exacto, también puede ser, se dice mucho cuando, por ejemplo, una persona, un niño, alguien le tira muchas flores, le dice, oh, usted es lo mejor, usted tiene muchas cualidades, y esta persona decía, no, no me diga tanto ese tipo de cosas porque si no me voy a enojar. Claro, eso de ojar, de que si uno sea, oh, este niñito tan lindo, este niñito el más bonito que he visto, de alguna forma, de tanto halagar a este niño, había como una especie de fondo de negatividad, o muchas veces las personas por querer dañar, cínicamente decían cosas buenas, pero internamente estaban pensando algo malo sobre ese niño, eh, para, no sé, por problemas con la persona, con el papá o la madre o el padre de ese niño, trataban de canalizar esta energía negativa y ojear. ¿Y qué pasaba cuando un niño, un bebé estaba ojeado? Se enfermaba, estaba decaído, cabizbajo. Le iba mal en el colegio, no tenía muchos amigos en todas las facetas de su vida. Y a veces ni siquiera, bueno, pudo haber habido un sincero deseo de reconocer las virtudes de aquella persona, pero Claro, también inevitablemente despertaba la envidia del entorno. claro. ¿Mm? Entonces cuando una madre o padre o grupo familiar notaba que este niño o niña estaba, o creían que estaba ojeado, ¿cierto? Que estaba siendo afectado por estas energías negativas, no podían recurrir a un médico, porque como hemos visto muchas veces en nuestro programa, no siempre la ciencia tiene todas las respuestas, o las ciencias formales. No podían recurrir ni a un médico, ni a un psicólogo, ni nada por el estilo, sino que iban donde las míticas viejas, usando el término entre comillas, o gente mayor, donde las viejas que se antiguaban. Entonces se llevaba al niño, donde esta señora, que generalmente eran gente mayor, muy mayor, que tenían esta habilidad, y ellas, por medio de ciertos rituales, que se dividían en varios tipos de prácticas, trataban de expulsar, de limpiar a este niño de esa negatividad. Como por ejemplo, por medio de la práctica de oraciones, que es la primera variación, donde esta señora o señor daba ciertas oraciones frente a este niño, muchas extraídas de la tradición judeocristiana, específicamente de la religión católica. Tenemos el Ave María, el Padre El Nuestro, nuestro también está en... Puede también estar la elaboración del ángel de la guarda. el Ángel de la Guarda y otras oraciones que eran propias de ellos, digamos, invenciones populares de estas personas, que tomaban elementos de la religión, ¿cierto?, de distintas religiones, y creaban sus propias oraciones para limpiar, proteger, cuidar a este bebé. Puede Entonces, decirse que es una especie de pseudo exorcismo. exacto, es como una especie de pseudo exorcismo bastante pagano. Eh, la otra opción, o sea, tenemos las oraciones primero, donde entonces esta persona, esta mujer o hombre muy anciano, muy viejo, iniciado en estos temas, se sentaba a veces solo frente al niño, a veces con la familia en un lugar, y comenzaba a orar, a veces estoy acompañado de la señal de la cruz, etcétera. Esa es la famosa por la señal de la Santa Cruz de nuestro Jesucristo y ahí empezar a desarrollarse la oración. Exacto. Y una vez que terminaba, el niño, ¿cierto?, retornaba con su padre o madre y supuestamente empezaba a mejorar muy rápidamente. Otras variaciones de santiguar, o conjugando este verbo medio complejo de la santiguación, era utilizando ciertos instrumentos que son bastante curiosos. Maverick, recién estábamos conversando sobre esto. Por ejemplo, se utilizaba un ají, Un ají seco, como se... el cacho de cabra. Exacto. O también se llama popularmente el puta madre. Sí. ¿Mm?
un ají por medio del cual esta persona que se antiguaba tenía contactos con la frente o el cuerpo de este niño o niña, Sí, frente, rostro y pecho. frente, rostro y pecho, a veces haciendo la señal de la cruz. Y según vimos en algunos posteos ahí en nuestro sitio de Facebook, también se puede hacer todo el cuerpo, o sea, el rostro, pecho, después la espalda, todo el cuerpo también. Claro. Y una vez que la persona que se antiguaba, una vez que había terminado el proceso o el ritual, tomaba este ají y lo ponía en las brasas, en el fuego. Generalmente en una, ¿cómo se llama esta? Un brasero. Un brasero o una salamandra también. Una salamandra, ¿cierto? Una estufa. Y si el ají comenzaba a quemarse de una manera extraña, es decir, se empezaba a chisporrotear, a lanzar como chispa, como que empezaba a reventarse, era una señal de que este niño estaba bastante mal, había sido muy afectado por esta energía negativa. Por el contrario, si el ají se quemaba de una manera normal, como se quemaría cualquier otro elemento similar en el fuego, es que había resultado bien el ritual y que el niño tal vez no estaba tan afectado. Otras variaciones son, también se utilizaba azúcar, ¿cierto? Se tomaba un puñado de azúcar o con la punta de los dedos un poquito de azúcar, y también el tallo de una ruda. Recordemos que la planta, la ruda, tiene connotaciones bastante relacionadas con la brujería, la magia negra, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia latinoamericana chilena. La ruda, o sea, puede usarse para los dos ámbitos, positivo y negativo. Entonces. Exacto, la ruda tendría tanto connotaciones como positivas, negativas, de ciertos rituales un poco arcanos relacionados con la magia blanca o la magia negra. Entonces, en ese tiempo, la gente confiaba mucho en las personas que se antiguaban, que además lo hacían de manera totalmente gratuita, es decir, no había un fin económico detrás de esto. Exacto, solamente lo movía la buena voluntad. La buena voluntad. Y la gente creía mucho en esto. Y si ustedes tal vez son auditores jóvenes de 18 o de 16 años para abajo, pueden preguntarle a sus padres o a sus hermanos mayores si tal vez han escuchado alguna de estas historias, y lo más probable es que sí hayan escuchado, o que incluso ellos mismos hayan sido santiguados en algún momento de su vida. Esta gente era muy respetada, y generalmente en cada comunidad existía un anciano o una anciana que realizaba este tipo de prácticas, que era muy respetado por lo demás, además que no tenía ningún fin económico, y que cumplía con esta labor social un poco de ayuda, que estaba fuera de todo lo que es la ciencia moderna, ¿cierto? O los médicos. Como ya dijimos anteriormente, antes era común hacerlo, y hoy día, a lo mejor, y se me ocurre ahora, no es tan común. No es tan común, de hecho, se ha ido perdiendo. Yo creo que no tanto que se vaya perdiendo, o sea, la gente lo pide, pero más por debajo, más de manera más de manera más callada, claro, de forma más anónima. Porque yo te contaba, Kuronox, que yo personalmente he conocido casos de que hace muy poco yo conozco una señora que es antigua todavía, hasta el día de hoy. Si se lo pides, te puede hacer ese tipo de encargo. Lo que pasa es que hoy en día, en una era mucho más racionalista, la gente o las personas, los padres o madres, si ven que su niño está mal, lo llevan al médico, ¿cierto? Sí. Descartando un poco esta opción alternativa. ¿Qué pasaba en ese contexto? Esto hablamos de hace bastante años atrás. No todos, eran bastante más difícil acceder a médicos, era a veces caro o tiempo o gastar dinero en locomoción, etcétera. Y piensa sobre todo si eran personas que vivían en el campo, Sí. donde no había consultorio o clínica cercana y tenían que viajar a la urbe para poder tener acceso a la medicina tradicional. Incluso en muchos casos y muchas historias, la gente decía que, mire, yo llevé a mi niño al médico y no supo, le dio unas pastillas, qué sé yo, pero mi hijo sigue igual. Y cuando veían que la ciencia no podía responder a esta necesidad, a esta afección, se llevaba al plan B, que era buscar a la mítica anciano o anciana que se antiguaba. Fíjense que estas personas también realizaban otras prácticas, como por ejemplo tirar el empacho, una práctica también muy habitual, sobre todo antiguamente era muy habitual, que es cuando los niños comían algo que les hacía mal, que supuestamente la gente decía que se les pegaba en el estómago la comida cuando estaba cruda o en mal estado, y los niños estaban mal anímicamente, físicamente, y por medio de la ceniza, ¿cierto?, que se usaba para las tortillas o para el carbón, para encender o incluso la estufa, esta persona frotaba esta ceniza tibia o caliente en el vientre, en la zona del ombligo, y también en la espalda, y después tiraba 3 veces el cuero de la espalda, y si sonaba una especie de un ruido como... es que había funcionado y había quitado el empacho. O sea, como que se había despegado la comida de donde estaba pegada. Claro, estamos hablando de prácticas que son fuera de todo ámbito científico,
o digamos completamente racional. Sin embargo, la gente creía y respetaba mucho este tipo de prácticas. No hay que dejar de lado eso. Y hasta el día de hoy yo voy a conocer un caso cercano de una señora que todas las noches después de que llega del trabajo a la casa enciende una vela en su pieza y quema, creo que, no sé, una hoja, no sé si la rueda, pero una hoja seca, y se escucha rezar por alrededor de 2 a 3 minutos. No es santiguación, reza, y cuando apaga la vela queda la pieza pero con un olor a hoja quemada por harto tiempo. ¿Ya? No he averiguado bien en qué consiste exactamente. Una especie de sahumerio. Algo así, ¿no? Bueno, ese saumerio es un poco más complejo porque necesita más elementos, más cosas, y es un ritual un poco más generalizado. Pero este es un poco más sencillo. No he averiguado bien, pero lo hace siempre. Y de hecho, no sé si podría saber yo mayor información, porque si le pregunto a esta persona, ni ella misma sabe exactamente para qué sirve ni nada, pero lo hace porque algún bien hará. Claro. Pero hasta el día de hoy, eso quiero destacar, lo sigue haciendo. Incluso puede que ni crea mucho en esta cosa, pero ella sí confía en la gente que se lo ha recomendado. Claro. Y para ir cerrando un poco el tema de este microprograma, esta gente que se antiguaba a veces también llevaba a cabo las prácticas, los rituales de limpieza. Cuando una casa, por ejemplo, estaba cargada, la gente decía que pasaban cosas extrañas, fenómenos paranormales, o se enfermaba toda la familia, esta gente iba y realizaba ciertas limpiezas, oraba, llevaba a cabo ciertas oraciones religiosas, quemaba a veces ciertas hierbas, etcétera, o ciertos elementos para limpiar las casas. Y también llevaban a cabo un ritual, o sea, más que un ritual, una práctica que, como decía en un principio Maverick, viene desde la antigüedad, que es el tema de la conexión con la naturaleza. Esta gente tenía mucho conocimiento de las hierbas, es decir, si su niño está enfermo, déle esta agüita de toronjil, de menta, mezcle paico con... Es decir, tenían un conocimiento y una relación muy cercana con la naturaleza, propia de nuestro origen como humanidad. Exacto, mira, y si nos abocamos a nuestra situación geográfica actual, hay una como especie de sincretismo, tiene que ver un poco de religión, pero tanto las mezclas costumbres traídas por un lado por los españoles, sí, y por otro lado por los mapuches. Exacto. Exacto, y ahí viene toda esa mezcolanza que una viene fusión. Hoy. Exacto, hay que mezcla de hierbas medicinales con ciertas prácticas religiosas. Muy exacto, Maverick. Esa es la idea que yace detrás de esto, esa fusión entre las culturas propias de nuestro país, que llevaron a que nacieran, a que surgieran y a que se fueran modificando todos estos rituales, también llevados a cabo, por ejemplo, por nuestra versión del chamán del Amazonas, ¿cierto? La machi, perdón, que también después derivó a la llamada Meika, las Meika, que era una derivación de la palabra médico, ¿cierto? Era una derivación mucho más coloquial, y la Meika era esta mujer, generalmente mujer más que hombre, que tenía conocimiento de las hierbas y de la naturaleza, y que podía preparar infusiones de hierbas para ayudar a solucionar ciertos malestares del cuerpo. Así que, para terminar este tema fascinante, os dejamos con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes fueron santiguados? ¿Conocen o han escuchado de alguna persona en su sector donde viven, en su población, en su comuna, en su villa, si es que existe alguna viejita o viejito, algún abuelo o abuela que realice estas míticas y interesantes prácticas? Exacto, sería bueno que nos lo hicieran llegar, porque es bueno saber, porque tiene variaciones, porque como ya dijimos por una parte, se utiliza una ajiseco, yo lo oí por ahí que también se utiliza un crucifijo, tú dijiste, claro, que se utiliza azúcar y la... O sal de repente también, dicen que es efectiva. Claro, que la sal tiene más connotaciones negativas que positivas. Creo que la sal es como se utiliza más como arma, creo. Claro, como un arma. Así que los invitamos a dejar sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube, a que sigan escuchando nuestros programas. Siempre tratamos de tener tiempo para leer sus comentarios y mantener contacto con ustedes, con la gente que nos escucha. Agradecemos su tiempo, y si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan. Desde el búnker se despide Curonox.